Queridos hermanos y hermanas que se congregan al nombre del Señor en el local en San Juan de Miraflores, Lima. Los jueves por la noche es nuestra costumbre reunirnos al nombre del Señor Jesús. Oramos juntos y meditamos en la palabra de Dios. Pero anoche, hay algo que ninguno de nosotros imaginó hace unas semanas. Es el coronavirus. Esta pandemia está permitida por el Señor, es soberano. La consecuencia es que no podemos realizar el privilegio de reunirnos en presencia del Señor. Ciertamente, hay varias razones en la palabra de Dios para no reunirnos. Esta es una situación excepcional, no puede ser permanente. Entre sus razones bíblicas, las principales son las siguientes. Primero, obedecer a las autoridades según Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2. San Pablo a los Romanos, capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los... Segundo, amar a nuestro prójimo no convirtiéndonos en un agente de propagación del virus según Gálatas, capítulo 5, versículos 13 y 14. Hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os Por último, dando un buen testimonio, no trayendo deshonra al nombre del Señor ignorando las dos primeras razones. En relación con esta última razón, podríamos leer en la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Oraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Por lo tanto, respetar el confinamiento, respetar el estado de emergencia y el toque de queda no es necesariamente una falta de fe o egoísmo. Dios pone a prueba nuestros corazones. Sabe por qué lo hacemos o no lo hacemos. Confiamos en que nuestro Padre hace todas las cosas bien. Nos quiere más que a una madre cariñosa. Su gracia es suficiente para todo, pero su sabiduría nos advierte de cómo debemos actuar. Así que no pudimos estar juntos anoche. Sin embargo, es beneficioso compartir un pequeño momento de meditación espiritual sobre el tema del estudio, la primera epístola a los Tesalonicenses. Queremos ser muy claros. Los mensajes WhatsApp y los contactos online no son reuniones de asamblea. Esto se muestra en la primera epístola a los Corintios capítulo 14, versículo 23. Toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en... WhatsApp u otros medios tampoco pueden reemplazar las reuniones. No podemos reunirnos alrededor del Señor de esta manera, no estamos en un solo lugar.
Sin embargo, estos mensajes tienen como objetivo perseverar en la meditación de la palabra, donde, en nuestras casas, como familia e individualmente. El tema general de esta epístola es animar a los nuevos convertidos de Tesalónica a perseverar en el Señor mientras esperan su pronta venida. El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, los exhorta a vivir una vida práctica santa, a mantenerse firmes en medio de la persecución y a esperar la inminente venida del Señor. Capítulo 1. Convertirse. En resumen, este capítulo 1 presenta algunas de las características de una verdadera conversión. Aquí hay algunas de ellas. Las encontraremos mientras leemos el capítulo. 1. La fe en el Señor Jesús. 2. El amor por el Señor Jesús. 3. La esperanza de que el Señor Jesús regrese. 4. La obediencia a la palabra de Dios. 5. El gozo en el Espíritu Santo. 6. La proclamación del Evangelio. 7. El arrepentimiento y la separación del mal. Ahora, abramos la palabra de Dios y leámosla con atención. La referencia es la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Tesalonicenses, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hemos oído que los tesalonicenses se han constituido en ejemplos a seguir para todos los que han creído. En primer lugar, te preguntamos, ¿creíste en el Señor Jesús? ¿Te has convertido? Si no, cree en Él con prontitud, no esperes. En su palabra Dios dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Hoy habla a través del coronavirus.
¿Será en vano que hable así? Pero si has creído en el Señor Jesús, los tesalonicenses son un ejemplo para ti, para mí. El apóstol Pablo puede haber escrito que sabía que eran elegidos por Dios. Esto era obvio porque eran visibles muchos señales vitales de la vida divina en ellos. Hemos enumerado 7 de estos signos. Podríamos añadir más. Sin embargo, estos 7 son suficientes para mantenerlos bien en nuestros corazones. 1. La fe en el Señor Jesús. 2. El amor por el Señor Jesús. 3. La esperanza de que el Señor Jesús regrese. 4. La obediencia a la palabra de Dios. 5. El gozo en el Espíritu Santo. 6. La proclamación del Evangelio. 7. El arrepentimiento y la separación del mal. Que tú y yo seamos transformados por el Espíritu Santo para manifestar más y mejor en la práctica el hecho de que Dios nos ha elegido. El Señor Jesús, el Salvador y Señor de los creyentes, vendrá pronto. Él los librará de la ira que vendrá. Todo indica que su regreso se acerca, pero aún es el tiempo de gracia para ser salvado o para servir al Dios vivo y verdadero.